Mire, aquí fuera de cámara alguien estaba cantando la bamba, bailando, y yo no sé, me lo imaginaba usted también en TikTok, entonces, porque esa fue una propuesta tenebrosa que presentó aquí mi compañero a usted, don Carlos Araújo. Hombre, buen día. Buenos días, Hugo Enrique, Félix Antonio, de nuevo, la alegría de estar aquí un miércoles contagia, buenas vibras, gracias y ojalá que podamos aportar en la mañana de hoy ideas, llamados de atención y algo de análisis. Pero me chifió lo de TikTok. TikTok no va a ocurrir, señor Hugo no va a Enrique, ocurrir, ya, no va a pasar. tranquilo, no va a ocurrir. Categóricamente, Ya, estos no son hasta ahí, paños tibios, ya. el TikTok no va a pasar. No, eso no va. No va. Eso no va. Oiga, y la propuesta de RM, todo tiene que ver con el tema bancario prácticamente, Sí. la columna vertebral de la propuesta, esa es su experticia. Área de pericia. Así que yo le dejo la palabra para que usted analice esto y nos ilustre, por favor. Sí. En las buenas intenciones, yo creo que también cometemos grandes errores. Muy temprano esta mañana recibí llamadas de diferentes foros, de diferentes analistas regionales principalmente, que están viendo a Panamá pues con algo de escepticismo. Ya hemos visto a las calificadoras de riesgo estas semanas emitir llamados de atención. Escuchamos a JP Morgan, el banco de inversión más importante del planeta, a lo mejor también limitar el margen de error que tienen las decisiones que vayamos a tomar. Pero esta en particular despierta miedos muy poderosos y muy potentes. Y no es una afrenta o una tentación para que el sector bancario y el sector financiero pues lucre más, lucre menos. Es sencillamente un ataque que viene desde una perspectiva populista. Y el populismo es, desde nuestro análisis y nuestra perspectiva, la más seria amenaza a la democracia, a nuestro estilo de vida. Y no lo dice nada más Carlos Araújo esta mañana. Potentes pensadores, filósofos, los últimos 10 años han apuntado hacia las enormes desventajas y espacios para atentar contra la democracia. Yuval Harari recientemente, su más reciente libro habla precisamente de este flagelo, el populismo. Cuando se mezcla el populismo y el llamado a quizás a la masa para que se subleve o que se sienta atentado porque hay un discurso que solo ellos poseen, que es lo que los diputados RM han hecho, pues se vienen entonces otros miedos, como por ejemplo los de falta de competencia, los del precio que sube en todo, los de la desventaja competitiva que el país frente a República Dominicana, Guatemala y Costa Rica, que son tres países que ya nos han tomado ventaja. Entonces pareciera que no hay medición, Hugo Enrique Famanía, no hay un cálculo del impacto hacia el más vulnerable. En esa intención de querer a lo mejor rebajar, creo que el principal enfoque es el tema de la edad de jubilación. En ese intento por mantenerla como está, estás creando 3 o 4 situaciones tanto más complejas que solo la Caja de Seguro Social. Estás creando una desventaja para el más vulnerable. La persona que más supuestamente quieres ayudar es a la persona que más estás perjudicando esta mañana con una tenebrosa propuesta, una que sacude el sistema bancario y la forma en la que venimos viviendo durante los últimos 20 años. El arte del populismo es seducir a las masas, sí, con propuestas que quizás son bonitas, pero cuando la analizamos en el fondo son tenebrosas, como usted lo ha colgado en sus redes sociales. Ahora bien, esta postura no viene de la oposición. No. Estamos reviviendo esos momentos cuando el Partido Revolucionario Democrático era la oposición del gobierno anterior. Ahora el partido oficialista, realizando metas, es el opositor a la propuesta del Ejecutivo. Sí. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo para poder buscar un equilibrio? Sí, es una gran disyuntiva esta mañana, Félix Antonio, porque el proyecto que venía dando tumbos, porque en efecto las últimas 2 semanas han sido terribles en el manejo de la comunicación para el gobierno, en las perspectivas, en las presentaciones que se han hecho poco quizás transparentes, en revelar y en compartir información. Ahora entonces tienes, pareciera que fuego amigo o fuego cercano que está de una u otra forma pues desbaratando y deshaciendo tu propuesta. El Ejecutivo tiene poco tiempo porque ellos mismos se han autoimpuesto esta medida del 31 de diciembre para poder tener ya un proceso manejado y aprobado. Pero lo que queda quizás ahora es revisar, poner barbas en remojo y tratar entonces de replantear a lo mejor un esfuerzo que tenga otros componentes que permita de todas maneras tener algo reformado en la Caja de Seguro Social. No es descabellado, Félix Antonio, mi gran preocupación. Hombre, es triste, es una mañana compleja en emociones. Hay un solo país en la región, en Centroamérica, que yo creo que se puede categorizar y catalogar como una
autoritaria y perfecta tiranía, que es Nicaragua. Y da la casualidad que tenemos ahora un conflicto y una cercanía, una proximidad con Nicaragua por otras razones. Y esta mañana realmente invita, yo creo, que a la calma, a la tranquilidad. El Ejecutivo, si tienen que considerar, de nuevo, la Caja de Seguro Social es algo tan delicado, tanto para efectos de calificación de riesgo, para efectos de la persona que se atiende allí, para el paciente que está por recibir algún tipo de tratamiento médico, que a lo mejor amerita replantear todo el modelo y decir un momento, a lo mejor esta no es la coyuntura, a lo mejor nos equivocamos en el planteamiento y rehacer o replantear un esfuerzo más consensuado. Yo no lo veo como descabellado. Ahora bien, el deseo de mejorar y el deseo de salvar invalidez, vejez y muerte sigue vivo, sigue pleno, y yo creo que tiene que ser validado y revisado de nuevo por las Fuerzas Vivas de Panamá, sin tocar aquellas áreas que a lo mejor nos hacen más competitivos. El tema del sector bancario financiero esta mañana es muy preocupante, no solo, de nuevo, por la competitividad, sino por la inclusión financiera. Panamá venía avanzando notoriamente, categóricamente hacia la inclusión financiera, no solo abriendo cuentas, sino proveyendo de más servicios, de más préstamos a la gente que más lo necesitaba. Esta medida tenebrosa, desgarradora, que propone la bancada RME y la bancada mixta, da un duro golpe a la inclusión financiera en Panamá. Durísimo. Los bancos van sencillamente a controlar riesgos y van a decir, un momento, para que me categoricen y me retorne el riesgo a mi inversión, tengo que prestarle quizás a las clases más cómodas. Están creando precisamente la situación que quieren evitar. El más vulnerable entonces va a ser el más sacrificado en la banca y sin una caja de seguro social que le resuelva la cotidianidad. Tenemos el peor de los dos mundos en una misma propuesta esta mañana en Panamá. Y en medio de todo esto, JP Morgan dice Panamá tiene poco espacio para equivocarse. ¿Nos estamos equivocando? Nos estamos equivocando una y otra vez, Hugo Enrique. He escuchado incluso a economistas que frecuentan radiografía incluso hablar y proponer algunas alternativas que suenan de nuevo bastante socialistas. Quitarle al canal, quitarle al sector bancario, quitarle al empleador, quitarle para pasar a otra gran masa administradora para poder crear, generar o estabilidad social, es un craso error. Tenemos que volcarnos, y lo hemos venido diciendo una y otra vez, y yo creo que hay mucho consenso en competitividad, en educación. Esta mañana, lamentablemente, ver a una bancada que habla de intervención estatal para crear un mejor sistema es desconocimiento pleno, es ignorancia en materia financiera y de crecimiento económico como lo hemos conocido. Y me duele muchísimo porque respeto al diputado, a la figura de la Asamblea de Diputados, que es a la postre donde el pueblo habla, donde el pueblo se manifiesta. Pero esto no se trata necesariamente solo de pueblo, se trata de democracia y se trata de cómo vivimos. Creo que hay muy poco, concuerdo plenamente con JP Morgan, volcarnos de nuevo a buscar nuevas fuentes de recaudación, sí, eliminar exoneraciones, acabar con los espacios que hay en la legislación para que la recaudación no sea más eficiente y efectiva. Hay muchas maneras de hacer las cosas mejor, en lugar de solo imponer otra intervención estatal más que desvía fondos y que no garantiza éxito, que promueve lamentablemente la ineficiencia y la ineficacia. Y me extiendo en el tema porque me apasiona, lamento mucho las maneras, no hay un solo estudio latinoamericano. Escuché al diputado Camacho decir que tiene evidencia en Sudamérica como controles de precio y cómo la intervención estatal produce bienestar. Ojalá lo puedan invitar aquí porque no existe tal cosa, no existe ese reporte. Los reportes apuntan en toda la otra dirección. Estuvimos en Perú hace 4 meses donde la inclusión financiera pasa precisamente por acciones para promover competencia, no controles de precio. Entonces es descabellado cuando la mentira, la desinformación y la posverdad que estamos viviendo, Félix Antonio Chávez, sí, Hugo Enrique Famanía, nos afecta a todos. Muy triste esta mañana. Es interesante cuando los diputados, nuestros diputados del Parlamento panameño hablan de esta postura. Y a diferencia de otros países, los diputados son como un poco híbridos en algunas ideologías. A veces sí, amanecen de derecha, a veces de izquierda, a veces son leninistas, marxistas. A veces creen en los principios de Smith, de la mano invisible, en la economía que lo acomoda absolutamente todo. Sí. Pero analicemos el hecho que no prospere el incremento a la edad de jubilación, sí, porque esa es la línea que ha adoptado la Asamblea y que se percibe quizás de la mayoría de las bancadas que están constituidas en este órgano importante del Estado. Sí. Y que se busque la alternativa de incrementar de 7% al 10% del ITBM. Ese incremento de 4 puntos vaya dirigido directamente a la Caja de Seguro Social.
¿Podría ser ese un reemplazo o pese a la medida también va a existir un hueco? Incluso el aumento en la cuota de obrero patronal son apenas, con suerte, 280, 290 millones de dólares según nuestros cálculos. No es gran cosa. El hueco en los próximos 14 o 15 años, estás hablando de miles de millones de dólares. Los próximos 10 años nada más son 14.000 millones de dólares. Tiene que haber una gran combinación de medidas. Sí, la recaudación, sí, los ajustes, pero tiene que haber también sacrificio y sacrificio estatal. Eficiencia estatal, un gobierno más pequeño, una administración mucho más eficiente de los pocos recursos que tenemos. Tiene que haber compromisos con indicadores y con rendición de cuentas que promuevan transparencia, Félix Antonio. Si no tenemos eso, ¿cómo podemos entonces entrar en una arena de confianza? Y tener 7 a 10% en el ITBMS es una medida de carácter regresivo que en un momento de desaceleración económica con el que vive Panamá es lo que menos se necesita. Tú necesitas que haya... Que nos volquemos al gasto, al consumo, que haya crecimiento económico, que haya sostenibilidad financiera y que se alimente de nuevo la certeza de la inversión extranjera directa. Esta mañana, con comunicados como los que hacen los diputados anoche, el país ante la faz del mundo es un país menos atractivo para la inversión extranjera directa. Es un país que menos entretiene la posibilidad de que alguien quiera venir con sensatez porque les cambias las reglas del juego en seguridad jurídica de la noche a la mañana. No caigamos, no nos equivoquemos, así como bien decía la buena gente en JP Morgan. No hay el margen para el error que teníamos antes. Tenemos que categóricamente tener una hoja de ruta clara, que sea definida por personas idóneas, pero también que tenga el componente humano. Tiene que ser humano porque a la postre es el más vulnerable que sale lastimado. Es una mañana de cautela, de precaución y que nos invita en el mes de diciembre a la propuesta sensata, a escucharnos y con asertividad a oírnos con más amor, con más certeza de humanidad. Yo recuerdo que de niño, la primera vez que me llevaron a la playa, se largó esta lluvia, pero esta lluvia, íbamos en el bus y yo veía con tristeza que estaba lloviendo sí. Y que estaba en peligro, estaba en riesgo mi paseo a la playa. Sí. Entonces yo tuve una propuesta maravillosa. Yo le dije a mi tío, ¿y si nos bajamos y corriendo y nos metemos debajo del agua? Fíjese la salida del niño. O sea, para no mojarnos con el agua lluvia, nos metemos debajo del agua, sí. Pero yo no me di que nos íbamos a mojar también. Y peor, porque te ibas a meter en el agua. Pero al final yo tenía una propuesta. Una propuesta. Que nacía de mi entusiasmo, de mis ganas de divertirme, en fin. Y yo quiero creer que las propuestas que surgen, porque yo he escuchado propuestas y propuestas, escuché una de un sector, creo que era más italiano, no estoy claro, porque la verdad hay muchas ideas. Que decía, bueno, pasan 18 millones de turistas por el aeropuerto, cobrémosles $15 a cada turista. A todo el mundo. A todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, esas propuestas se parecen a la mía. Sí, de métete debajo del agua para que no te mojes. Te vas a mojar de todos modos, ¿no? Qué interesante sería llevar propuestas técnicas de, oye, encontremos un mecanismo para que una tercera parte de esos turistas se queden y gasten en Panamá y muevan la economía. No, es métanle la mano en el bolsillo a alguien. Sí. Y siento que hay muchas propuestas, pero el sustento técnico, con esto no estoy diciendo que la propuesta del gobierno la esté santificando, no, en absoluto. Sí. Máximo después de los errores que el propio gobierno ha cometido de presentar informes a destiempo, de colocar la carreta delante de los bueyes que dejan un sinsabor, en fin, todo este tipo de cosas. Sí. Pero lo cierto es que estamos precisando de propuestas viables, sesudas, pensadas, estudiadas, oye, algo que nos dé una luz de esperanza y que de alguna manera en el mare magnum político que hay veamos la posibilidad de que vengan tiempos mejores. Y siento que el espacio político se está reduciendo porque, hombre, tenemos que decirlo, siento que esta propuesta se está convirtiendo en una moneda de cambio político. O sea, que aquí hay intereses más allá de la caja, sí. Y extramuros de la propia asamblea. O sea, cada día queda más patente que esto se está tomando como una moneda de cambio y eso me resulta sumamente incómodo a quienes apostamos por solucionar en vez de que esto se enrede más. Yo no sé cómo lo ve usted. Sí, y en radiografía se han distinguido por dar esos espacios abiertos para que se escuchen ideas, análisis, propuestas, y siempre lo he aplaudido.
En esta coyuntura particular, la propuesta tiene que ir de la mano de sensatez, tiene que ir de la mano también de evitar esos conflictos o esos llamados de peleas entre panameños y panameñas, esa guerra de clases, el que más tiene contra el que menos tiene, el político contra el apolítico, la persona que está proponiendo contra el que no propone nada. Es una oportunidad para que el concierto de ideas nos dé la oportunidad de modificar modelos para que la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social se manifieste. Hay 8 medidas paramétricas. En el último reporte de la Junta Técnica Actuarial claramente se definen y se mencionan. Y hay un juego que uno puede hacer. Uno que, vaya, se dedica a esto, al análisis de números. Jueguen con las 8 propuestas diferentes en materia de medidas paramétricas para ver cuál conviene más. Edad, cuotas, pagos, tasas de reemplazo, en fin, hay movimientos, pero la sensatez es la que tiene que imperar. Inyectar de incertidumbre a un sector como por ejemplo el financiero o el bancario, el que mueve valores, el que está provocando y produciendo tantos miles de empleos directos e indirectos, es lo que menos necesita realmente la población en esta coyuntura tan compleja. Tenemos que volcarnos ¿a qué? A que la educación, y es evidente de nuevo que la educación está jugando también un papel importante en esta toma de decisiones, porque en el esfuerzo por proponer temas que no se ajustan con lo que se puede hacer, entonces denota falta de conocimiento, desconocimiento, y con eso, de nuevo, no estoy golpeando a la persona que a lo mejor no se ha preparado en estos números o en estas ciencias sociales y ciencias financieras. No lo quiero demeritar, son buenas intenciones, pero en ese camino de buenas intenciones, de nuevo, está pavimentado también de espacios para mejora. Sensatez, ojalá que impere la sensatez. Dios quiera que sea de buenas intenciones y no que esto se esté convirtiendo en moneda de cambio político, porque sí, hay mucho que apunta a que tristemente esto es así. Pero en fin, cerremos con un mejor ánimo, ¿le parece? Perfecto. La gran fiesta del deporte panameño está aquí, Coast Jaguar, el especial 2024. Celebremos a los mejores atletas panameños y las mayores hazañas deportivas del año. No te lo pierdas, Coast Jaguar, el especial este jueves 5 de diciembre a las 8 de la noche por COS. 25 años. Casi mi edad. 2 veces su edad, casi. Por 2. Mire, pero revisó la cifra. Y eso es lo que hay que hacer, revisar cifras. Pensé que usted iba a Sumar, decir restar. casi mi edad en el periodismo. Y recuerda que Ah, usted tiene bueno, más tiene un años en poquito el más, periodismo. 37 años en el mundo de la comunicación. Aplauso en pie. Oiga, nos vamos. Hasta mañana, hasta mañana.